pues con este acontecimiento, con la Feria del Libro, de repente esto se transforma en un espacio nuevo, en un espacio humano, ¿no? Podríamos decir que es una especie como un nuevo hábitat, ¿no? Entonces a mí me apasiona esa relación que hay entre el espacio geográfico, físico, arquitectónico, y cómo de repente pues, se convierte en un lugar de convivencia entre las personas y los libros, ¿no? Cómo nace algo nuevo, donde había algo viejo, digamos, ¿no? Y lo más llamativo en relación con otras experiencias, y fui a bastantes ferias o encuentros literarios, creo que lo más llamativo es precisamente la participación, el número de personas que hay, la forma en que están dentro del lugar, que es como un lugar de placer, digamos, de conversar, de relacionarse, de no solo conversar entre personas, sino también con los libros. Y bueno, a mí me resulta una experiencia pues muy interesante, muy esperanzadora, ¿no? Entre Galicia y Cuba existiera una especie de camino submarino, ¿no? Que nos comunicara permanentemente, ¿no? Y esa idea a veces que hay de distancia, el existir un océano por el medio, realmente después en nuestra experiencia vital, cada uno de nosotros no tenía ni tiene ese concepto, ¿no? Porque desde Galicia, digamos que lo más cercano era aquello, casi podías percibir, y cuando hablamos de Cuba casi lo podías ver desde la costa, ¿no? Porque los caminos del mar son también los mejores caminos a veces, ¿no? En nuestro entorno hablar de Cuba, por eso te digo que era como hablar de alguna forma de una Galicia que estaba al otro lado, ¿no? Que estaba reinventada, que Cuba era parte de Galicia y viceversa, ¿no? Después vas conociendo datos, conociendo informaciones y te das cuenta de la dimensión humana intensísima, ¿no? que hubo. Simplemente a mí me impresiona mucho, por ejemplo, la idea de que el cementerio de Cristóbal, el cementerio de Colón, ¿no? El cementerio de La Habana, es posiblemente el cementerio más grande de Galicia, donde más gente de Galicia hay enterrada, ¿no? Ayer hablábamos y se calcula que como mínimo hay unas 60.000 inmigrantes, digamos, de primera generación que están enterrados ahí. Muchos de los panteones están construidos con piedra traída de Galicia, ¿no? Por hacer el camino de vuelta, porque la migración es un camino de ida y también de vuelta, ¿no? Las primeras escuelas importantes como escuelas públicas se hicieron con fondos, con aportaciones de la inmigración gallega en Cuba, ¿no? Las mejores escuelas que había en Galicia, además, llamadas escuelas de cubanos, ¿no? Entonces todo eso está presente efectivamente en la memoria y está presente también después en historias personales, ¿no? Yo tuve familiares inmigrantes en América, concretamente en Venezuela y en Buenos Aires, y seguramente ancestros así en Cuba, ¿no? Pero la experiencia que sí tengo muy concreta es uno de mis abuelos, que era una persona, él trabajaba de campesino, pero tenía buena letra, sabía escribir, y entonces lo que hacía era, para las personas que no sabían escribir, él les hacía cartas, ¿no? Entonces tenía un escritorio que era como esto que llamamos ahora aldea global, ¿no? Hablamos de mundialización y todo eso. Para mí, la mesa del escritorio humilde de mi abuelo era como si estuviera allí la esfera del mundo posada, como un planeta, porque había postales y cartas que venían de muchísimas partes del mundo, y sobre todo había muchas cartas y postales de Cuba, ¿no? Entonces tengo la sensación como que la infancia, una parte de la infancia, pues ya la pasé aquí, ¿no? En esa mesa, ¿no? Era como si las escaleras de la casa de mi abuelo tuvieran otra salida, una salida aquí en La Habana. Por eso la primera vez que llegué a La Habana no me sentía nada extraño, había estado antes. Creo que es la mejor forma de establecer puentes, ¿no? Y sobre una comunicación que no sea, digamos, ocasional o que no sea retórica, ¿no? A veces cuando se habla de
de hermandad entre los pueblos, de comunicación y de intercambio. Bueno, hay buenos deseos que a veces no se concretan en nada, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un factor muy importante que es la relación humana, el establecer vínculos humanos concretos, por ejemplo, entre creadores, ¿no? Entre escritores, entre músicos, entre gente que trabaja en las artes plásticas, la gente que cuenta, los contadores de cuentos, ¿no? Que tienen sesiones así comunes. Yo creo que es lo más importante, es realmente digamos el primer eslabón, ¿no? Donde antes había uno, pues ahora hay, digamos, está realmente la otra parte, te puedes dar la mano y puedes empezar a intercambiar ese, yo creo que es el ser humano, entre las pasiones del ser humano está intercambiar cosas, ¿no? Conocerse y aportar aquello que uno puede compartir, y lo mejor que puede compartir desde luego son las creaciones, para mí, de la palabra y las creaciones artísticas. Entonces, este es el primer puente. Después, efectivamente, hay que también establecer, digamos, que estos contactos en cuanto a instituciones, que también sean algo permanente, ¿no? Que haya una continuidad y un camino siempre de ida y vuelta, ¿no? A mí me parece que esto tiene mucho futuro, realmente, que hay tantas cosas, ¿no? Comunes, ¿no? Habiendo esas cosas comunes también hay tantísimo espacio de lo desconocido todavía, ¿no? por compartir. Hay muchos trazos, cuando hablamos de trazos comunes, por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece muy importante entre los pueblos en Galicia y Cuba, y que son pueblos que están muy movidos por la energía del deseo, digamos, del deseo festivo, una concepción de la vida que pasa por lo dionisíaco, ¿no? Yo creo que el mundo es un espacio donde se debaten dos grandes pulsiones, la pulsión del deseo y la pulsión creativa, digamos, y la pulsión de la destrucción y de la muerte, ¿no? Es un combate entre Marte, que es el dios de la guerra, y Venus, ¿no? Que es el dios de la fecundidad, ¿no? Y yo creo que somos dos pueblos que pertenecemos a la órbita de Venus, ¿no? Y en ese sentido compartimos, yo creo, el lado de la humanidad, el lado del deseo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Yo había estado anteriormente, alguna vez, creo que una herramienta fundamental como escritor y también, por supuesto, ya como persona, la primera es escuchar, ¿no? Uno viene aquí, una de las cosas fundamentales es también a oír, ¿no? Pude hablar con gente, no tanto como uno quisiera, pero bueno, también hoy, por ejemplo, hay un encuentro bueno, dentro de la feria hay un encuentro que para mí es importante, que es con los lectores, ¿no? Y bueno, la comunicación aquí es fácil porque la gente se expresa, le gusta comunicarse, le gusta hablar, tiene pocos prejuicios, no te sientes extranjero, ¿no? No hay ese trato a veces frío que hay en otros lugares. En fin, yo creo que para mí lo más importante es que es una conversación que se va a prolongar y se debe prolongar en el futuro. También el conocer obras, el conocer libros, es una parte importante de acceder a una información básica sobre un pueblo, sobre una cultura, que no nos puede llegar por otro lado, ¿no? Es una forma de conversación también, ¿no? Yo hoy estas noches estuve volviendo a leer a Lezama y algunos otros autores, ¿no? Pero claro, pensaba que de alguna forma hablar con Lezama es como hablar con miles de personajes, con miles de personas, ¿no? Hablar con la tierra también, entender la tierra y el mar, ¿no? Comunicarse también con el lado de lo oscuro, de lo desconocido, ¿no? De lo oculto. Y de repente uno, pues, te das cuenta que la literatura, aunque no cotice en bolsa por ahí por los mercados del mundo, es una cosa importante, ¿no? Bueno, a mí me gusta muchísimo Lezama y Alejo Carpentier, ¿no?
bueno, son dos clásicos, ¿no? Por decirlo así, ya que pertenecen al patrimonio universal de la literatura, ¿no? Pero además me siento muy cercano, ¿no? Cuando hablamos eso de qué hay de común, ¿no? Yo tengo la sensación de que hay ahí muchos elementos comunes, ¿no? Esa concepción de la realidad como algo que va mucho más allá de la apariencia, ¿no? Es decir, que una concepción de la realidad que abarca distintas dimensiones, el considerar que el mundo de la imaginación, de los sueños, de las leyendas, de eso, de lo misterioso, no es algo divorciado, separado de lo que somos, ¿no? Sino que es parte muy importante de la realidad, ¿no? Porque hay otras culturas en que yo creo que están muy como más delimitado o incluso hay como un muro entre lo racional, ¿no? Lo que sería el hemisferio de lo racional y digamos el hemisferio de los sentimientos, de las sensaciones. En cambio, en nuestras literaturas es algo que está fusionado, que late junto. No hay ese divorcio entre entre lo racional y la imaginación, ¿no? Y la sensación. Es una escritura, por ejemplo, las propias palabras danzan, es una escritura muy sensorial, ¿no? Está llena percibes los olores, percibes los colores, tiene una carnalidad, ¿no? Yo también he leído autores más jóvenes, ¿no? Donde existe, yo creo que esa tradición, aunque es fundamental en la literatura que la tradición se rompan, las tradiciones, que que haya un eterno desafío de nuevas formas de conectar van cambiando la percepción, van cambiando los tiempos también, ¿no? Y tiene que ser la literatura estar en permanente convulsión, ¿no? Entonces, en España se publicó un libro que es Nuevos narradores cubanos, en editorial Siruela. Entonces hay gente que vive, muchos de los autores viven aquí en la isla y otros autores de la diáspora o del exilio, ¿no? Y me interesaron muchísimo, ¿no? Todos esos autores. Creo que hay mucho futuro, ¿no? Dará mucho que hablar la literatura cubana en el futuro.